Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Rija la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios. Saludo muy especial en esta celebración, de igual manera tan especial para todos nosotros como cristianos católicos, como verdaderos cristianos, como templos vivos del Espíritu Santo,
cuando en esta gran solemnidad de Pentecostés alabamos, bendecimos, adoramos al único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios Trinitario, al Dios que nos ama infinitamente, al Dios en el cual nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Y de manera especial en esta solemnidad de Pentecostés, cuando recordamos y cuando celebramos y cuando nos gozamos también en la presencia de este Santo Espíritu en nuestra vida, en la vida de nosotros como cristianos católicos, en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, en la vida de la iglesia, de la única iglesia que Jesús fundó, a quien Jesús mismo prometió este regalo del Espíritu Santo, que venía a revelarnos, a enseñarnos toda la verdad total, la verdad plena, razón por la cual por 2000 años tenemos ya hemos tenido por 2000 años una sola fe. Estamos animados por la gracia de un solo Espíritu en el cual nosotros todos hemos sido bautizados, y es en este mismo Espíritu Santo en el cual nosotros nos regocijamos hoy. La iglesia de Jesús, que había sido concebida en la mente y en el corazón de Dios desde antes de todos los siglos, tuvo su momento de concepción espiritual, podríamos decir, una vez que en el costado abierto de Cristo, los dos sacramentos que conforman la iglesia, que hacen la iglesia, estaban ya prefigurados. En la pasión de Cristo, cuando Cristo ofrece su vida por nosotros, cuando la lanza del soldado atraviesa el corazón de Cristo, es del corazón de Cristo entonces de donde nace, de donde es concebida la iglesia, y que está simbolizado ese momento de la concepción de la iglesia en el agua y en la sangre que brotaron del corazón de Cristo. El agua que simboliza el sacramento del bautismo, la sangre que simboliza el sacramento de la Eucaristía, los dos sacramentos que identifican a la única y verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, y que marcaba entonces ese momento una señal muy importante, que es la concepción de la iglesia que había ya prometido Cristo a Pedro y a los apóstoles, pero de manera especial a Pedro, cuando lo escogió a él como la piedra de su iglesia, sobre la cual él mismo edificaría su iglesia, cuando lo escogió a él también como pastor de su iglesia, no de la iglesia de Pedro, sino de la iglesia de Jesús, y que nace entonces esa iglesia hoy en Pentecostés, y que no nace como una secta que se llame pentecostal, ni nace con una secta que se llama evangélica, ni nace con el nombre de ninguna secta, que nace como iglesia de Jesús, como la única y verdadera iglesia. Y por tanto, en la Biblia no había necesidad de que apareciera el nombre de iglesia católica, porque es que Cristo nada más tiene una sola esposa, Cristo nada más tiene una sola iglesia, y por tanto no necesitaba darle nombre a su esposa, porque es su esposa. Se identificaba esa iglesia como cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, y Cristo solo tiene un cuerpo, Cristo solamente tiene una iglesia. En la cultura semita, por ejemplo, en el tiempo que está escrito dentro del Antiguo Testamento, en la Santa Biblia, encontramos que los hombres podían tener más de una esposa, y no era la monogamia entonces, sino la poligamia, la que era una costumbre aceptada y permitida en el pueblo semita, tal y como lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pues ahí sí era necesario que el hombre que tuviera varias esposas supiera el nombre de cada una, ¿no? Razón por la cual Salomón, por ejemplo, tenía muchas mujeres, y seguramente necesitaban estarle diciendo el nombre de cada una de estas muchísimas mujeres que tenía. De manera similar podríamos mencionar a Abraham, que tenía a su esposa Sara, pero también tuvo un hijo con una esclava, con Agar,
Lógicamente también necesitaba Abraham tener claro el nombre de su esposa para no confundirlo con el nombre de la esclava con la que tuvo su primer hijo, etcétera. Pero en el caso de Cristo, Cristo tiene una sola esposa y esa esposa no necesita nombre. Esa iglesia que es esposa de Cristo no necesita ser identificada con un nombre porque se identifica ya como iglesia de Cristo, como esposa de Cristo, como cuerpo de Cristo. Y por eso San Pablo, cuando reflexiona allá acerca de este misterio conyugal del hombre y de la mujer, que él refiere a la iglesia y a Cristo, dice, refiriéndose también a Cristo y a su esposa, que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne, una sola cosa. Es por esa razón que Cristo y su iglesia son una sola cosa. Cristo y su iglesia son una sola carne. Donde está la cabeza está el cuerpo. Donde está Cristo está su iglesia. Y pueden venir muchas personas fundando sus iglesitas, sus changarritos, sus grupitos bíblicos, sus iglesitas piratas, y pueden poner el nombre que quieran. Pueden llamarse pentecostales y decir inclusive que nacieron en Pentecostés. Pueden decirse evangélicos y decir que creen en el evangelio. Pueden llamarse cristianos y decir entonces que se diferencian de nosotros los católicos. Pueden llamarse creyentes y decir que creen en la totalidad del evangelio de Jesús. Pero la verdad, y nos lo dice la Biblia, nos lo dice también la historia, es que Cristo fundó nada más una sola iglesia, y con esa iglesia Jesús juró estar todos los días hasta el fin del mundo. Cristo se entregó por esa iglesia para salvarla, para santificarla, para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Cristo prometió que esa iglesia duraría siempre, porque ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella, etc. Por eso la iglesia nuestra, la iglesia de Jesús, que tiene 2000 años de historia, no se llama católica. Nosotros no nos llamamos iglesia católica, nosotros somos iglesia católica. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Así también como es una, así también como es apostólica y así también como es santa. Los 4 atributos fundamentales de la iglesia, distintivos, exclusivamente de esa iglesia de Jesús, son la iglesia una, la iglesia santa, la iglesia católica y la iglesia apostólica. Esa es la iglesia de Jesús. Y si tú no estás en esa iglesia, estás en una iglesita de hombres. Estás en una iglesia pirata, estás en una iglesia made in China, pero no estás en la iglesia real, verdadera, que Jesús fundó. Por eso le damos honor y gloria al Señor, que a través del Espíritu Santo nos hace posible a nosotros vivir en esa iglesia de Jesús. En esa iglesia también nosotros vivimos y nos movemos y existimos, porque esa iglesia es una con Cristo. Qué cosa tan hermosa, ¿cierto? Y por eso la semana pasada continuamos con este tema tan importante en el que meditamos acerca de uno de los dogmas o creencias o ideas o suposiciones de los protestantes desde 1517, cuando con don Martín Lutero se promulgó que la Sagrada Escritura es la única fuente de autoridad para los cristianos, porque es la única fuente de la revelación de Dios, la única fuente de la palabra de Dios. Y hemos meditado entonces en la razón por la que Martín Lutero cayó en ese error y porque después de él tantos otros han caído en el mismo error, y es que han olvidado las enseñanzas de las Sagradas Escrituras mismas, donde se nos dice que las Sagradas Escrituras no son para la revelación, para la interpretación, privada, personal o libre, sino que hay una forma diferente de interpretar las Sagradas Escrituras, y es entonces en torno a lo que nosotros estamos meditando. Decíamos, basados en numerosos pasajes bíblicos, que la iglesia católica, la iglesia de Jesús, es la única iglesia que tiene la autoridad de enseñar, el magisterio de la iglesia, que es el servicio de la iglesia
a través del cual se comunica la doctrina, la sana doctrina, la enseñanza de una iglesia que lleva ya 2000 años. Y habíamos leído muy rápidamente, porque el tiempo se iba muy rápido, la carta que San Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículos de 1 al 16. Para los que no nos han acompañado desde antes, estábamos mirando pasajes como Mateo 28, versículos del 18 al 20, Lucas 10, 16, Mateo 18, 18, Lucas 22, 31 al 32, Juan 21, del 15 al 17, Hechos 2, del 42 al 44. Todos estos textos bíblicos y otros más los meditábamos ya entonces en la semana pasada y también en la semana antepasada, para que la palabra de Dios nos muestre cómo la enseñanza no ha sido confiada en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica, a cualquier payaso, a cualquier falso profeta, maestro, apóstol, evangelista, como se llame, que por el solo hecho de tomar una Biblia y ponerla debajo de su brazo y aprenderse 2, 3 citas bíblicas y lanzarlas como veneno en contra de los católicos, tal y como hacen las serpientes que lanzan por la boca su veneno, que se creen entonces ya apóstoles de Jesús y representantes de Cristo, y que enseñan tantas mentiras, tantas barbaridades, que lo que hacen es confundir y alejar de la verdadera iglesia de Jesús a los fieles católicos mal formados, y que en lugar de crear la unidad que estaba en el corazón de Cristo como un deseo muy especial, como lo encontramos allá en Juan capítulo 21, en Juan capítulo 17, versículo 21, lo que hacen es crear tanta división. El cristianismo está dividido por la acción de Satanás, que se manifiesta entonces en cada uno de estos grupitos, cada una de estas al menos 70,000 agrupaciones diversas, cada una de ellas con una doctrina diferente, basadas todas en una sola Santa Biblia, supuestamente inspiradas por el Espíritu Santo, pero en realidad lo que vemos es que están inspiradas, sí, por un espíritu, pero no es el Espíritu Santo que nosotros celebramos hoy en Pentecostés como cristianos católicos, sino que están inspirados es por el espíritu de la mentira, por el padre de la mentira, que es Satanás. Y encontramos entonces en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, lo siguiente. Ahora sí tenemos el tiempo para meditar en este pasaje lentamente, y que nos va a dar la posibilidad de seguir descubriendo el misterio de Dios revelado no solamente en la Santa Biblia, como dicen los protestantes, sino revelado en la iglesia, en una única y verdadera iglesia. Os exhorto pues yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño, ojo a esto, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Dónde se puede hablar de unidad, de la unidad del Espíritu que ha sido conservada por 2000 años? En la Iglesia Católica. El protestantismo no puede hablar de esa unidad en el Espíritu o de la unidad del Espíritu, porque hay una división absurda, ridícula, escandalosa en medio de todo este movimiento protestante que comenzó con un solo hombre en 1517 y que después, desde 1520 en adelante, ha dado como resultado la aparición de tantísimas sectas, pequeños grupos en los que se enseña una doctrina diferente de la que se enseña en la única y verdadera iglesia de Jesús. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Ya pasajes como 1 Corintios capítulo 12 y Colosenses 1:18 nos permiten ver quién es ese cuerpo al que se está refiriendo Pablo aquí en su carta a los Efesios. Es la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Se habla entonces de una institución humana y divina
que es visible. Uno de los argumentos, de las mentiras de los protestantes es el afirmar que la iglesia es espiritual, que la iglesia es invisible, porque lo que hace a alguien ser parte de la iglesia de Cristo es la fe en Cristo, y por tanto, como la fe es un don espiritual, dicen ellos entonces que la iglesia es espiritual, que es invisible, y que por tanto no se puede hablar de una iglesia concreta aquí en la tierra, que no hay una jerarquía de esa iglesia, porque la iglesia es espiritual. Falso. El cuerpo, que es la figura que está utilizando San Pablo para referirse a la iglesia, es visible. El cuerpo se puede ver. El cuerpo de Cristo, por tanto, se puede ver. Hay una jerarquía, una estructura, una institucionalidad visible en la iglesia de Jesús, porque es un cuerpo. ¿Qué es invisible? El espíritu. Y por eso San Pablo aquí está diciéndonos en este pasaje que la unidad del espíritu se manifiesta en un solo cuerpo y un solo espíritu, es decir, en una realidad visible, que es la iglesia en su componente humano, con la jerarquía que Jesús dejó establecida, así también como el espíritu. La iglesia es visible e invisible. Visible en lo que respecta a la institucionalidad humana y a la jerarquía que Jesús mismo ha establecido, y es también invisible en relación con el Espíritu Santo, que es la que la anima, la guía, la sostiene, la inspira, la defiende, la protege, la acompaña, la santifica. La iglesia es un cuerpo animado por el Espíritu Santo. Es un solo cuerpo animada por el Espíritu Santo. Entonces volvemos allí. Un solo cuerpo. Y allí está presente nuevamente la unidad. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Y en ese sentido de la esperanza, tampoco nosotros la compartimos con los protestantes. Ellos tienen una esperanza diferente de la de nosotros. La esperanza de nosotros como cristianos católicos por espacio ya de 2000 años es que la salvación nos llega por Jesucristo, nos llegó ya por Jesucristo, pero esa salvación la aceptamos nosotros, no como dicen ellos cuando decimos que aceptamos al Señor como Salvador y que ya entonces estamos automáticamente salvados. No, en la conversión de cada día, en la santificación, que es un trabajo constante de cada día y que la gracia del Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Sigue San Pablo allí diciéndonos entonces: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Cómo puede un protestante, y de manera especial cómo puede un pastor protestante hablar de un solo Señor cuando tienen ellos tantas creencias diferentes en torno a Dios? ¿Cómo pueden ellos referirse a una sola fe cuando varían tanto y se diferencian tanto en la doctrina, en las enseñanzas de una secta con respecto a otra? ¿Cómo pueden ellos hablar de un solo bautismo cuando la realidad es que cuando un protestante se sale de una iglesita en la que ya se hizo bautizar y se pasa para otra, también ahí le ofrecen y le exigen el bautismo, y cuantas veces se cambia de iglesita le están exigiendo que se bautice? ¿Cómo pueden ellos afirmar un solo bautismo cuando toman el bautismo como un juego? ¿Cómo pueden ellos hablar de un solo Dios y Padre de todos cuando ni siquiera rezan el Padre Nuestro, que es el mandato de Jesús, como lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículos del 2 en adelante, y como encontramos también enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 9, capítulo 6, versículo 9? Ellos no llaman a Dios Padre, no lo consideran Padre, no afirman que nosotros todos como hijos de Dios somos hermanos. Ellos piensan que los de su congregación, los de su secta, los de su changarrito son los únicos hermanos, y que todos nosotros fuera de esa secta, fuera de esa congregación, no somos más que paganos,
gentiles, que estamos ya condenados al infierno, dicen ellos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Sigue San Pablo. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Y se pregunta San Pablo, ¿qué quiere decir subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego miren a lo que aparece allí claro en la estructura de la iglesia. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a los que él quiso, a los que él llamó, no a los que se autoproclaman como tal, que son nomás un grupo enorme de mentirosos animados por el espíritu de la mentira que es Satanás. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Entonces, Cristo es el que llama, Cristo es el que convoca, Cristo es el que elige a quienes nombra apóstoles, profetas, evangelizadores, pastores y maestros. En la iglesia de Jesús entonces ya hay por designación divina apóstoles, profetas, evangelizadores, pastores y maestros. No cualquiera enseña, no cualquiera transmite la enseñanza, no cualquiera habla de la palabra de Dios, no cualquiera profetiza, ni siquiera en lenguas, como dicen ellos, cuando con mentiras y con fingimiento aparentan hablar hasta en lenguas, cosa que es totalmente absurda, porque no están animados por el Espíritu Santo. Y todas estas funciones, todos estos carismas están orientados a la edificación del cuerpo de Cristo, no al enriquecimiento de ningún pastor que, convirtiendo la fe en un negocio, se llena de lo que injustamente e ilícitamente está exigiendo de sus pobres seguidores. Y miren lo que dice aquí San Pablo a continuación. Esto para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. ¿Qué es lo que mueve a los protestantes, a los pastores protestantes, a montar sus changarritos y a enseñar allí un evangelio diferente del que se ha predicado ya en la iglesia de Jesús? Lo que los mueve a ellos es la malicia humana y la astucia que conduce engañosamente al error. Y por eso agarran a un pobre católico mal formado y lo zarandean con cualquier viento de doctrina y lo llevan a la deriva como si fueran niños, perdiéndolos en la confusión que todas estas sectas suelen producir. Aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo, que es la iglesia, para su edificación en el amor. Así entonces San Pablo nos está dando enseñanzas maravillosas en este pasaje tan profundo de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16, y que se refieren todas a la construcción de una sola iglesia, de un solo cuerpo que unida a Cristo forma una sola cosa, y en la cual hay ya establecido el ministerio de la enseñanza, el magisterio, con una sola fe que se ha transmitido y que se ha enseñado, para que nosotros no seamos ya como niños zarandeados por cualquier viento de doctrina y llevados a la deriva por la malicia humana y la astucia de estos lobos vestidos de pastores, que lo que hacen es enriquecerse a costa de estas pobres ovejas a las que exprimen como si fueran vampiros, chupándoles hasta lo poquito que tienen. La primera carta a los Corintios
capítulo 15, versículos del 1 al 2, nos habla también entonces de esa tarea de la enseñanza en la iglesia de Jesús, en la cual solamente aquellos que han sido elegidos por Dios como maestros, como pastores, como profetas, como evangelizadores, pueden ejercerlo. No cualquier payaso que se autonombra pastor. Miren lo que dice San Pablo. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes. Tenemos que permanecer firmes en ese evangelio que ya desde San Pablo se predicaba y que ya desde San Pablo se recibía en la iglesia de Jesús. Tenemos que permanecer fieles a ese evangelio, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano. San Pablo está diciendo allí que hay personas que sí creen, pero que por no creer en el evangelio tal y como él lo predicó, tal y como se recibe en la iglesia de Jesús, hay unos que creen en vano. Creen falsamente que ya están salvados, cuando en realidad están condenados tanto ellos como los pastores que los guían, porque no están enseñando la verdad, porque no están unidos en la comunión con el único cuerpo de Cristo, que tiene como esposo, que tiene como cabeza a Cristo mismo. Si tú estás en una iglesita de hombres, si estás en un changarrito, si estás en un grupito bíblico, si estás en una llamada denominación cristiana, pero que no es la iglesia católica, estás creyendo en vano. Estás escuchando un evangelio diferente del que Pablo predicó, del que Pablo recibió y que transmitió él mismo por predicación. Miren cómo la enseñanza de la sola escritura se cae en este pasaje que estamos leyendo de 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 2. Pablo está hablando del evangelio, no que él escribió, no que él leyó de la Biblia, no, del evangelio que él predicó. Y esa predicación en latín se llama tradere, transmisión de la fe, transmisión de la palabra de Dios, pero transmisión oral. Y esa tradere es a lo que se le conoce en la Iglesia Católica como la tradición apostólica. Y esa tradición apostólica complementa, como ya nos lo muestra aquí San Pablo en este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, 1 al 2, complementa la palabra de Dios que ha sido puesta por escrito. Acuérdense que San Juan en el capítulo 20 y en el capítulo 21 de su evangelio nos está diciendo en dos ocasiones y de dos formas diferentes que no todo se puso por escrito. Por tanto, la sola escritura no es una enseñanza bíblica, porque no todo lo que creemos los cristianos se puso por escrito. Algunas cosas se pusieron por escrito, nos dice San Juan, para que nosotros creamos. Algunas cosas, algo, no todo se puso por escrito. Y esa enseñanza de San Juan nos la está complementando aquí San Pablo, cuando en la carta que le escribió a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 2, dice que ese evangelio que él predicó, lo transmitió, no desde la Biblia, porque la Biblia no existía en ese tiempo en el que San Pablo está escribiendo. San Pablo lo transmitió oralmente, y por eso dice, les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen fieles, por el cual también son salvados, si lo guardan tal como se los prediqué. Si no, habrían creído en vano. La palabra de Dios no solamente está en la Santa Biblia, está también en la tradición de los apóstoles que se ha transmitido oralmente, tal y como nos lo dice San Pablo en este pasaje, y que complementa entonces la fuente de la revelación de Dios que ha sido confiada a la única y verdadera iglesia creada y fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. De la misma forma encontramos en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 7, lo siguiente. Al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios, fundado en la fe.
Hay personas que en sus grupitos, en sus changarritos, en sus secticas, sí enseñan, pero enseñan doctrinas extrañas. Enseñan fábulas y genealogías interminables con el fin de promover disputas, divisiones, discusiones, en lugar de realizar el plan de Dios que se fundó en una sola fe, tal y como ya nos lo decía San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. El fin de este mandato, nos dice San Pablo, es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Y ojo que este corazón limpio, esta conciencia recta y esta fe sincera se oponen por entero a la malicia humana y a la astucia de los pastores protestantes que conduce engañosamente al error, tal y como lo leíamos ya en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Es en la fe, pero teniendo como mandato la caridad que nos enseñó Jesús, que nos ordenó Jesús, teniendo también un corazón limpio, sin la codicia del dinero que está en los diezmos, en las primicias, en las alianzas, en los pactos, en todas estas cosas que cobran los pastores protestantes, en una conciencia recta que sabe también que no estamos salvados todavía si no luchamos por acoger y por mantener esa salvación que ya nos alcanzó, que ya nos logró Cristo nuestro Señor, pero frente a la cual nosotros tenemos que dar una respuesta personal de todos los días, porque no es una salvación automática. La Biblia en ninguna parte nos dice que nosotros por creer en Cristo somos automáticamente salvados. Ese es un engaño que el demonio ha sembrado en el corazón de los protestantes con el fin de perderlos. Como ya se creen ellos salvados, no luchan, no trabajan, no se esfuerzan por su salvación, sino que permanecen con esa idea falsa de que ya han sido salvados, permanecen así, y así pasivos, tranquilos, y así es como los quiere el demonio para irlos condenando eternamente si no se dejan iluminar por el evangelio único de Cristo predicado en la iglesia de Jesús. El fin de este mandato entonces, nos dice San Pablo, es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta, como decíamos, en la que sabemos que tenemos pecados y que nos dejamos reconciliar con Dios a través del sacramento de la reconciliación que dejó Él en su iglesia, en el que actúa el Espíritu Santo que Jesús le dio a sus apóstoles, tal y como lo encontramos en Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y de una fe sincera, es decir, de una fe fiel, genuina, auténtica, que corresponde a la revelación de Dios y no a interpretaciones personales, privadas, que carecen de toda inspiración del Espíritu Santo y que conducen engañosamente al error, como ya nos decía también San Pablo en su carta a los Efesios. ¿Por qué? Miren lo que dice San Pablo. Porque algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Todos estos payasos, sinvergüenzas, vividores, que se llaman pastores, lo que son en realidad es desviados que han venido a caer en una vana palabrería, que pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Y es en esa confusión que crean en medio de su vana palabrería, en lo que enredan, confunden y alejan a los cristianos para llevarlos entonces a convertirse en anticristos, en estos grupitos de anticristos y de anticatólicos que se oponen radicalmente a la acción del Espíritu Santo en la única y verdadera iglesia de Jesús, que es la Iglesia Católica. Y terminamos esta reflexión en torno a la palabra de Dios con primera a Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 15. Y es que si la enseñanza de todo pastor protestante y de todo fundador de su propia iglesita es que en la Biblia está la verdad, que la Biblia contiene totalmente y absolutamente la verdad
y que por tanto solamente es a la Biblia a lo que nosotros tenemos que atender y atenernos como cristianos. La Biblia misma los contradice. La Biblia misma los hace caer en su error y les muestra la doctrina falsa, engañosa, satánica, demoníaca que están ellos transmitiendo. Porque la Biblia que ellos dicen leer y entender, la Biblia que ellos dicen obedecer, la Biblia en la que ellos dicen creer, no dice que la verdad está en la Biblia. Dice que la verdad está en la iglesia. Vamos a ver. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Está escribiendo San Pablo a Timoteo y le dice: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Dios sí tiene una casa. Y vamos a ver cuál es esa casa de Dios. Es la iglesia de Dios vivo. Y ojo a esto. Esa iglesia que es casa de Dios es también, dice San Pablo, columna y fundamento de la verdad. Imagínense ustedes lo que les han enseñado a los pobres protestantes, todos estos sinvergüenzas, lobos vestidos de pastores en esos changarritos, es que la Biblia contiene la verdad de Dios, que la fuente única de la verdad de Dios es la Biblia. Falso, falso, palabra de Satanás, como dice el padre Luis Toro, cuando se refiere a todas estas enseñanzas extrañas y torcidas de los protestantes. Lo que contiene la verdad de Dios es la iglesia. Por eso a la iglesia católica es a la que se le confió la revelación de Dios. Y no solamente en las Sagradas Escrituras, como ya lo vemos en la historia, cuando en el año 382 fue la iglesia la que compuso esa obra de Dios y humana también, que se llama las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, y que nació con 73 libros por la inspiración del Espíritu Santo, por la guía del sucesor legítimo de San Pedro, que era el Papa San Dámaso I, con la ayuda de santos tan importantes como San Jerónimo y San Agustín. La iglesia es la madre de la Santa Biblia. Es la Biblia la que nació en la iglesia, no al revés. No es la iglesia la que nace en la Biblia. No son todas estas iglesitas, piratas, changarritos, negocitos de la fe, en las que mercaderes de la fe comercian y contrabandean y trafican con la fe, sino al contrario. La Biblia nació en la iglesia. Todas estas 70,000 iglesias nacieron en la Biblia, pero la única y verdadera iglesia de Cristo es la que compuso, la que creó, la que dio a luz a la Santa Biblia, a las Sagradas Escrituras. Y por eso la columna y el fundamento de la verdad no es la Biblia, es la iglesia. Se los voy a leer una vez más para que miren que no es una enseñanza mía ni de la iglesia, sino que está en la Santa Biblia misma, y está en la Reina Valera, y está también en la Nuevo Mundo, para que miren entonces cómo el demonio, que es el que inspira a todos estos protestantes, a los pastores protestantes, les pone una venda en sus ojos para que ni en su Biblia misma encuentren esta verdad. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. San Pablo está diciendo que tiene la esperanza de ir pronto a visitar a Timoteo. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia enseña, como los protestantes, que la sola escritura es una verdad de fe. No, falso. Si fuera así, este pasaje y otros tantos nos enseñarían entonces que la verdad de Dios está en la Biblia. Y no, la verdad de Dios sí está en la Biblia, por supuesto, pero no solamente en la Biblia, como dicen los protestantes, no solamente en la Biblia, está en la iglesia. En la iglesia está la Biblia, en la iglesia está la tradición apostólica, en la iglesia está el magisterio
de la iglesia misma, que ha sido inspirado, como ya lo vimos en todos estos pasajes que leímos anteriormente, por el Espíritu Santo. Entonces, los protestantes, en teoría, no tienen por qué sujetarse a ningún magisterio, es decir, a ningún ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios en la sectica a la que asisten, aunque luego en la práctica no siempre ocurre así, ya que gran parte de ellos están influenciados por las interpretaciones que las sectas a las que pertenecen le dan a las Sagradas Escrituras. Y en la mayoría de los casos es cada pastorcito protestante, cada lobo vestido de pastor, el que lee, interpreta y enseña el contenido de la Santa Biblia según sus propias creencias, su formación, que casi siempre es nula, el entendimiento que tiene de las Sagradas Escrituras, que casi siempre es también nulo, e incluso según sus propios intereses y conveniencia material y económica. Quítenle el diezmo a los pastores y se acaban las sectas. Es la afirmación clara, contundente, profunda y real que nuestro amado Padre Luis Toro ha enseñado ya en numerosas ocasiones. Toda esta división y confusión que crean las sectas protestantes es lo que lleva a muchos a estar cambiándose de congregación en congregación, de iglesita en iglesita, o bien porque no están de acuerdo con las enseñanzas de determinado pastor, o porque no les gusta su estilo de predicar, o la música, o el trato, etc. Y curiosamente, como ya lo decíamos ahorita, iglesita a la que lleguen, iglesita en la que les exigen que se bauticen. ¿Acaso se les olvidó lo que San Pablo nos enseñaba acerca del bautismo? ¿Un solo bautismo? No están inspirados por el Espíritu de la verdad. No tienen el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu al que se refiere Juan 8:44 por las palabras mismas de Jesús, el padre de toda mentira. Es un fenómeno muy común entre quienes han sido protestantes o lo siguen siendo todavía. De que estén buscando siempre una secta que llene totalmente sus expectativas, en la que se sientan totalmente cómodos y con la que se identifiquen plenamente, pero eso nunca ocurre y por eso se la pasan cambiándose de secta, así como se cambian de ropa, ¿cierto? Ahora bien, si tanto ortodoxos como protestantes y también nosotros como católicos coincidimos en afirmar que la Biblia, por ser palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo también y por tanto es inerrante e infalible, es decir, que no contiene errores, ni fallas, ni equivocaciones, como ya lo habíamos dicho antes. ¿Cómo se puede entonces entender que en torno a una misma Biblia haya tantas interpretaciones diferentes y que los mismos que afirman que la Biblia es la fuente de la verdad de Dios no son capaces de ponerse de acuerdo sobre muchas de las enseñanzas que aparecen en dicho libro? Es decir, si de un texto que afirman ellos es infalible por ser palabra de Dios y por ser inspirado por el Espíritu Santo, lo cual es verdad, pero si de un texto como estos que es infalible pueden sacarse interpretaciones totalmente diferentes y todas son igual de verdaderas, dicen ellos, ¿dónde está la infalibilidad de ese texto? Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, del pasaje de Romanos capítulo 9, versículos del 9 al 10. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Señor lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Vamos a tomar como ejemplo ese pasaje para mirar la diferencia tan grande de posiciones en torno a lo que nos ofrecen los protestantes en medio de la confusión y de la división que producen. Basado en ese pasaje, Martín Lutero enseñaba que solamente por la fe nosotros somos salvados. Pero luego llegó un discípulo de Martín Lutero que se llamaba Juan Calvino y dijo, no es por la fe, es por la gracia. Y luego vino un
protestante que estaba inspirado por la filosofía y por el pensamiento de Martín Lutero y de Calvino, que era Zwinglio, y vino a decir: ni la fe nos salva, ni la gracia de Dios nos salva. Somos salvados porque ya Dios ha predestinado a unos para la salvación. Miren que es un solo pasaje, Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Y son al menos tres interpretaciones diferentes que desde ese mismo pasaje los protestantes han enseñado. ¿Cómo se entiende que si la palabra de Dios que está contenida en la Santa Biblia es la única fuente de la verdad, y que si ellos están supuestamente inspirados cada uno con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, cómo se entiende entonces que de un pasaje como este, tres interpretaciones diferentes, al menos tres interpretaciones diferentes salgan como una única verdad? ¿Cómo se entiende entonces que los protestantes que afirman que la Biblia es infalible porque no contiene fallas ni equivocaciones y es inerrante, es decir, que no contiene errores? ¿Cómo se puede afirmar entonces que la Biblia sea inerrante e infalible si las interpretaciones que cada uno de ellos da a todos los pasajes de las Sagradas Escrituras son tan diferentes? ¿Por qué cada secta protestante no afirma lo mismo, no enseña la misma verdad? ¿Por qué no tienen la misma doctrina? Porque hay unas sectas que afirman que sí se puede bautizar a los niños, pero después de los 12 años o si los niños lo piden. Porque hay unas sectas que dicen que no se puede bautizar sino a los adultos. Porque hay unas sectas que dicen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y porque hay unas sectas que dicen que solamente el Padre es Dios o el Hijo es Dios. ¿Por qué tanta diferencia en las enseñanzas, en la doctrina de tantos grupitos que están inspirados en una sola Biblia, que se fundamentan en una sola Biblia, que para ellos es lo que contiene la verdad, pero enseña a cada uno de ellos cosas diferentes? Si el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad plena, ¿cómo puede el Espíritu Santo estar enseñando la verdad en una secta y contradecirse después con lo que inspiró a otra secta? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Cómo se puede responder entonces a esa contradicción? Solamente la Iglesia Católica tiene la respuesta a esa contradicción. ¿Y cuál es la respuesta? Es esta: la Biblia sí es infalible, la Biblia sí es inerrante, la Biblia sí es palabra de Dios, la Biblia sí es inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia sí es la verdad de Dios, pero existe como depósito de la fe que únicamente Jesucristo le confió a su esposa, a su cuerpo, a su iglesia. Así como la Biblia es infalible y es inerrante, también hay una sola interpretación a la palabra de Dios que es igualmente infalible e inerrante: la interpretación que Jesús le confió única y exclusivamente a la Iglesia Católica, de la cual sabemos por la misma Biblia, como también por la historia, que es la única iglesia fundada por Cristo 2000 años atrás, y de la cual sabemos también que es la única iglesia que tiene una sola doctrina y que no se contradice y que no genera confusión ni división. Solamente a la Iglesia Católica, a ella sola, y de manera especial al Papa, que es el sucesor legítimo de San Pedro, es a quien se le ha confiado la interpretación de las Sagradas Escrituras. El Señor le había prometido a Pedro en Mateo 16:19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y el mismo Cristo también había orado por Pedro para que se mantuviera en la sana doctrina y pudiera así confirmar en la fe a sus hermanos, como lo encontramos en Lucas 22, del 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, no por ustedes,
yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esos dos pasajes, el de Mateo 16, 19 y el de Lucas 22, 31 al 32, son pasajes en los que Cristo mismo, Dios con nosotros, el Emmanuel, la verdad de Dios, le ha dado a Pedro el don de la infalibilidad. Pedro, como piedra sobre la cual Cristo funda su propia iglesia. Pedro, como pastor delegado por Cristo para cuidar, apacentar, guiar las ovejas del único rebaño de Cristo. Pedro es infalible. No es impecable, es decir, no significa que no comete pecados. Pedro es infalible, es decir, la enseñanza de Pedro es una enseñanza que corresponde a la verdad de Dios, revelada por Cristo, confiada a su iglesia. Por eso, el magisterio de la iglesia está guiado y está representado por el obispo de Roma, por el sumo pontífice, por el papa, que es el sucesor legítimo de San Pedro, que recibió de Cristo, Dios con nosotros, el Emmanuel, la verdad de Dios, el don maravilloso y necesario de la infalibilidad. Y ojo, que es por ese don de la infalibilidad del representante de Cristo en la tierra, que es el Papa, que sabemos ahorita, muchos siglos después, casi 1800 años después, que la Biblia es palabra de Dios, porque el Papa San Dámaso I, representante de Cristo, sucesor legítimo de San Pedro, a quien a través de la sucesión apostólica se le confirió el ministerio papal, el ministerio petrino, y por tanto también el don maravilloso y necesario de la infalibilidad, declaró, definió que esos 73 libros, no 66, 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, eran palabra de Dios, y que por tanto, como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, era infalible e inerrante, es decir, que no tenía fallas y equivocaciones, y que no contenía tampoco errores. Es por la infalibilidad que el Señor le concedió a Pedro que nosotros todos, como cristianos católicos, hemos creído desde el año 382 hasta hoy que la Biblia es palabra de Dios. Es por la infalibilidad que el Señor le concedió a Pedro que hasta los protestantes mismos lo creen y siguen afirmando que la Biblia es palabra de Dios. Pero esa verdad no está en la Biblia, no es bíblica. Viene de la iglesia, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad, tal y como la encontrábamos ya en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Duélale al que le duela. A este pastorcito que está haciendo su agosto con el vender la fe, con el hacer mercadeo de la fe, y que quiere, por tanto, alejar a cuantos católicos pueda de la única y verdadera iglesia de Cristo. Así te duela, pastor mentiroso, sinvergüenza, ladrón. Esta es la verdad. Cristo le dio a Pedro el don de la infalibilidad, y es por ese don de la infalibilidad que el Señor mismo le concedió a Pedro en Mateo 16, 19 y en Lucas 22 del 31 al 32, que la Biblia que tú utilizas ahorita para confundir a tantos pobres ingenuos e ignorantes en su fe, es palabra de Dios. Esa Biblia que te está sirviendo a ti mal utilizada para condenarte y para condenar a los que estás guiando, esa Biblia es palabra de Dios, porque la Iglesia Católica la definió, porque la Iglesia Católica reunió esos 73 libros, porque la Iglesia Católica gritó al mundo que esa Biblia que tú tienes
es palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa aquí entonces, hermanas y hermanos, con la intención de que ya la próxima semana terminemos, si Dios permite, este tema tan importante de la sola escritura y que nos quede claro entonces que no es una enseñanza bíblica esta que los pastores protestantes afirman de que solamente le creemos a la Biblia. Le creemos a la iglesia, que es esposa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que es la que hizo la Biblia, que es la que es fundamento y base y fundamento de la verdad, columna y fundamento de la verdad. Feliz aniversario, feliz cumpleaños para ti, católico, cristiano, que eres iglesia de Cristo y que naciste en Pentecostés. Has cumplido en Cristo y con Cristo, con la gracia del Espíritu Santo, un año más. Feliz aniversario y feliz cumpleaños. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.